A ver, los muertos y heridos, ¿no?, que ha traído esta campaña electoral. Hablo justamente de partidos históricos, Partido Popular Cristiano, Partido Aprista. ¿Cuál es más? A ver, creo que esos dos fundamentalmente, ¿no? Y claro, muchísimos más que seguramente, al haber sido vientres de alquiler desde su creación, esperemos vayan a morir para siempre. Sin embargo, me parece que los partidos tradicionales obviamente van a buscar aparecer nuevamente y volver a hacer un trabajo teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer partidos políticos en nuestro país. Uno de esos casos es obviamente el Partido Aprista peruano, quien inicia recolección de firmas para reinscripción del partido. Omar Quesada es dirigente aprista y está en las líneas con nosotros. Omar Quesada, muy buenas tardes. Un gusto escucharte, Cristian, a tus órdenes. No, gracias, Omar, el gusto es mío. A ver, ¿qué es lo que viene para la reinscripción del partido aprista? Y cuéntanos, Omar, por favor, digamos, las nuevas reglas para reinscribir partidos. Entendemos que ya no es el 1.000.000 de firmas, pero ¿cuáles son los requisitos actualmente? Bueno, para inscribir a un partido político se necesitan apenas 24.500 firmas repartidas en las 2/3 partes de las circunscripciones regionales y en 60 de las 180 provincias del país. Es decir, se necesita tener una organización y luego los documentos básicos necesarios como son un acta fundacional, tener el ideario, tener un programa y tener las dirigencias a nivel nacional. En el caso del partido, estamos nosotros obligados a hacer esta reinscripción porque no participamos en estas elecciones del 2021 por una decisión arbitraria del Jurado Nacional de Elecciones, que pudiendo decidir nuestra participación, el señor Salas, usando doble voto, fue en contra de la participación del APRA, pero eso no nos amilana. Yo creo que además de, como dices, de estas reglas de inscripción, se tiene que emitir todavía una resolución del Jurado Nacional de Elecciones apenas termine el conteo de la segunda votación para elegir al presidente, de esta segunda vuelta. Y estamos a la espera solamente de eso, pero la ventaja que tenemos en el partido es que es una organización a nivel nacional y creo que los apristas de todo el Perú están deseosos de inscribir al partido y además de tener una nueva organización, una nueva estructura que ponga realmente al partido aprista como una opción política y una opción electoral. Correcto. ¿Cuánto tiempo, digamos, puede tardar esto? ¿Cuáles son los plazos? Porque entiendo que también habían problemas de parte del propio Jurado Nacional de Elecciones que todavía, digamos, no aclaraba o no daba unas pautas concretas de lo que finalmente se tiene que hacer. ¿Eso ya se ha superado? Bueno, el jurado peca de reglamentarismo, ¿no? A tal punto de que quiere llevar de las narices a los partidos políticos en cómo deben hacer la inscripción, cómo deben tener los papeles, los formatos, etcétera. Hemos nosotros presentado nuestras posiciones al Jurado Nacional de Elecciones y creo que el derecho que tenemos a la participación democrática, política, institucional de un sistema que garantiza derechos y libertades debe obligar a que eso se conoce en el Estado como barreras burocráticas, más bien promueva la participación libre y voluntaria de los ciudadanos que deben hacer política. El APRA ha luchado durante todos estos años de su existencia para poder adecentar la política, para tener programas, para tener argumentos, para tener ideas, y es por eso es que somos contrarios a todo aquel aventurero que quiere hacer política justamente para poner encima de los principios y los valores que quiere toda persona que participa en partidos políticos, poner los intereses personales o de grupo. Y entonces creo que el Jurado Nacional de Elecciones, que en estas elecciones para nosotros ha tomado partido, es ineficiente y ha pecado varias veces de ir en contra de sus propias, de unas decisiones que todo el país espera con objetividad, pueda tener las cosas más claras para poder hacer que los partidos se inscriban. Es importante, es bueno. Correcto. Ahora, esto de las firmas, ayuda, por favor, ¿son firmas o afiliados lo que se necesita? Porque cuando ustedes pierden la inscripción, ¿con cuántos militantes contaba ya el partido aprista? No, el partido tiene un padrón de 225.000, 250.000 militantes.
Claro que eso hay que actualizar. Hay mucha gente que en época electoral renuncia para inscribirse en los partidos que pueden ganar las elecciones. Hay mucha gente que lamentablemente fallece, hay otros que renuncian, etcétera. Lo que queremos es de que en el partido puedan estar realmente los que son afiliados. Y las reglas del Jurado Nacional de Elecciones obligan ahora a que puedan estar afiliados. Nosotros presentamos a través de nuestros parlamentarios en el Congreso anterior la necesidad de que se fortalezcan los partidos políticos con militancia efectiva. Es decir, oye, si tú eres de un partido político, así como si tú eres de un equipo, mantente en tu equipo y por lo menos vas a tener 2 o 3 años antes de estar participando en eso que tú has llamado al inicio de la conversación, vientres de alquiler. Lo peor que le puede pasar a la democracia es que haya gente que con dinero se compra un partido político, o por intereses de grupo, o no por intereses personales. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque la política está asociada a ideales, a aspiraciones que realmente buscan una sociedad igualitaria, una sociedad más justa. Y tú no puedes hacer política pues cuando eres millonario, vienes y te compras tu partido político. Es decir, la política tiene que ser un ejercicio permanente. En buena hora que se despierte en la ancianidad la voluntad de hacer política, pero por supuesto, tienes que hacer tú y tienes que pagar tu contribución a la democracia, sustentando partidos, es decir, discutiendo, no imponiendo, que es lo que nosotros justamente en el espíritu democrático del APRA lo estamos haciendo ahora. Es decir, buscando que las bases del partido puedan tener una efectiva participación, una modernización de la estructura del partido, tiene que estar relacionada con la gestión pública. Si la política está hecha para llegar al gobierno y los partidos políticos buscan eso, pues para llegar al gobierno se necesita gente con preparación, se necesita gente que conozca el Estado, y el APRA, vaya, que sí tiene gente que conoce el Estado y que puede prestar su concurso en cualquier gobierno para que nuestro Estado no sea lo que nosotros estamos conociendo ahora, con tanta falencia y todavía con políticas en contra de las grandes mayorías. Ok, digamos, me has hablado un poquito de un APRA histórico, finalmente, ¿no? Lo que significa, pero yo te quería preguntar por la imagen actual del APRA. Es decir, claro, en esta elección no pudieron participar por una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Cuestionable, obviamente, desde el punto de vista del partido aprista, pero ¿cuál crees que hubiese sido el resultado del partido aprista? Es decir, no lograron presencia en el Congreso actual, no sé si es que lo hubiesen logrado, si es que hubiesen pasado la valla. Digamos, ¿crees que se necesita también un poco cambiar la imagen? ¿Crees que se ha mellado la imagen del partido aprista en los últimos años? ¿Qué hacer al respecto? Más allá de, obviamente, ese número de militantes que tú mencionabas y que va a tener que justamente actualizarse, pero políticamente, en resultados electorales, al partido aprista no le ha ido bien en la última elección en la que compitió. Tú lo has dicho claramente, el desprestigio de 10 años de poner todos los días en periódicos comprados y pagados por el gobierno, desde Humala hasta Vizcarra, evidentemente te pasa la factura. Pero cuando uno ve que hay juventud, hombres y mujeres preparados que han salido al extranjero, que mantienen los ideales y las aspiraciones y los principios del APRA, uno dice, oye, sí, nosotros tenemos esperanza, sí, nosotros tenemos el derecho de poder decir nuestra palabra en el país. Y claro que sí, el APRA tiene la obligación de mejorar su imagen, de demostrar que somos los que más conocemos en el Estado, de seguir diciendo de que hemos hecho el mejor gobierno de los últimos 20 años y que además que hemos tenido gente que está dispuesta a dar su vida por el Perú, a defender los valores democráticos, a tener una posición y a tener una identidad. Nadie sabe cuáles hubieran sido los resultados. Hubiéramos tenido seguramente el 1%, hubiéramos pasado el 5%, nos hubiéramos convertido con una candidata como Nidia Vilches, que es una persona que es preparada, que es honesta, que ha hecho política toda la vida, que se enfrentó al terrorismo desde la universidad y que tiene, como cualquier militante del APRA, la preparación para poder asumir cargos de responsabilidad. Nadie sabe lo que hubiera pasado, pero lo que sí sabe el país en que cuando hay estos extremismos, como ahora los estamos viendo de izquierda o tal vez de derecha, el APRA representaba la aspiración de las clases medias para poder gobernar mejor el país. Representaba una política decente. Pero perdón que te interrumpa, eso me estás hablando históricamente, cosas, ¿no? En tiempos de Víctor Raúl o en los últimos años, porque más bien parece que la imagen del APRA está vinculada a eso que tú también has dicho, extrema derecha en estos últimos años. ¿O te parece también? Porque, claro, veo que últimamente todos los políticos en el Perú siempre le achacan algo a la prensa, ¿no? Hoy por hoy Castillo, digamos, denuncia que todos los medios lo terruquean. ¿Tú crees que es así? Pero no hay ninguna comparación, Cristian, con un poco de objetividad.
Nosotros Pero es sabemos que cuál fue la comparación campaña parte de que contra el todos APRA. son víctimas de los medios. Mira, nosotros jamás nos hemos victimizado. ¿Por qué? Porque así como hemos tenido la valentía de poder establecer nuestros programas políticos, hemos tenido la valentía para enfrentar cualquier adversidad. Nunca nos hemos victimizado. El aprista no es desde todos los tiempos de la universidad y los tiempos de formación que tienen todos los apristas, jamás han visto a un aprista correrse de los debates, por ejemplo, ni jamás ha ido un aprista a darle cuenta y origeando a la policía cuando tenía algún enfrentamiento con la Guardia Obrera o con los chitos o con los coyotes, como antes decían. No, el aprista sabe lo que tiene que hacer, se mete en política para decir su verdad. Y es cierto lo que dice, hay que cambiar la imagen, seguiremos cambiando nosotros la imagen del APRA, pero nuestra posición va a quedar claramente establecida. Tenemos una identidad política, nos hemos diferenciado del comunismo desde los inicios, desde el Congreso de Bruselas, si es que todo aprista quiere saber y recordar cuáles son nuestras diferencias abismales con el comunismo, nuestras diferencias teóricas que ellos creen en la lucha de clases y nosotros en la lucha de pueblos, nuestra lucha por la libertad y la justicia, y lo sabemos, así como también hemos denunciado los efectos perversos de un neoliberalismo que privilegia el mercado y no lo que la población puede necesitar en una sociedad como la nuestra. Entonces, el APRA tiene claro, y por eso es que lamentablemente no hemos podido defender nuestras posiciones en una elección donde no se ha visto más que insultos y no hay programas políticos. Cuando haya que debatir, cuando haya que argumentar, aquí estamos los apristas para mantener nuestra posición permanentemente. Pero nuevamente, Omar, disculpe, pero siento que me hablas de un APRA, digamos, que ya no existe, en un Perú que ya no existe tampoco, porque criticar el neoliberalismo cuando más bien no esos discursos que planteaba Alan García Pérez de reforma de cemento, shock de infraestructura frente a reformas, ¿no? El apoyo que se le dio también a empresas y no al mercado durante su gobierno. Pero bueno, ok, obviamente pero no, mira, espera, no entiendo tu postura, Omar. Yo quiero terminar la entrevista preguntándote si es que, primero, a ti, obviamente, de manera personal, tu posición de cara a esta segunda vuelta, a estos dos candidatos, y si es que va a haber algún tipo de... Claro, no creo que pueda haber un endose de algún dirigente aprista, pero, digamos, ¿cuál es el llamado a esos militantes, a esos simpatizantes del APRA frente a las dos propuestas para ser quien gobierne los próximos 5 años? Antes de terminar, te quería decir, a nosotros nos han achacado y nos ponen el cliché de derechistas, los que son los de la extrema izquierda, los comunistas. Y por otro lado, nosotros nos han criticado también en algunas oportunidades, por ejemplo, en el primer gobierno, el ideologismo que se enfrentó contra todo el mercado y las consecuencias las pagamos todo el Perú. Y creo que fue un error, eso lo hemos discutido al interior del partido. Pero una cosa, ¿qué partido de derecha puede bajar? Puede bajar más de 20 puntos la pobreza en el Perú. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho solamente el APRA. ¿Qué partido de derecha puede haberle dado tanto a los pobres como agua, desagüe, carreteras, electrificación rural, títulos de propiedad? ¿Qué partido se ha preocupado más de la salud de nuestro pueblo construyendo hospitales si no es el APRA? Si eso es de derecha, para que los que nos critican lo que quieran y que nos sigan criticando. El tema no es pero derecha izquierda, el tema es que finalmente ustedes agarraron el superciclo económico, así lo hizo, así como ustedes dicen que lo hicieron, lo hizo Evo Morales en Bolivia. No tiene nada que ver la ideología, tiene que ver que en esa época no habían reformas estructurales que las estamos pagando el día de hoy con esta campaña que tenemos, y lo que había era dinero que se gastó, obviamente, pero no se invirtió en los cambios, en las reformas estructurales que nos hubiesen evitado una situación como la actual que tenemos. Lo que tú me has dicho lo hizo exactamente Bolivia, con los resultados iguales a los que tuvo el partido aprista, y lo hizo Evo Morales. Y Evo Morales no es de derecha. Entonces sí tiene lugar a poder analizar y argumentar. Por eso te decía, pero en el mismo escenario y en la misma posición y en el mismo espacio-tiempo, el Perú tuvo mejores resultados que Chile, siendo ese gobierno de derecha. Entonces, lo que nosotros queremos decir acá, finalmente, Cristian, y con la última pregunta que me habías hecho, que no importa, como decía Deng Xiaoping en China, que los comunistas tienen a China como su cuestión. Exactamente, lo que importa es hacer un buen gobierno, y vaya, para hacer un buen gobierno hay que prepararse. Y ahora entro con esta posición, entro a responder tu pregunta. A la última pregunta, sí, la campaña. Castillo, exactamente. Yo creo que el señor Castillo no está preparado para poder manejar el gobierno.
Yo creo que él se ha encontrado, como tú dices, un vientre de alquiler cuyo dueño es un déspota y que puede y quiere manejar como se maneja tal vez en Venezuela y en Cuba. La mención al marxismo-leninismo, maoísmo, incluso maoísmo, en su programa, en el programa de Pedro Castillo para estas elecciones, lo dice todo. Y además de eso, él corre, señor Castillo, corre porque es indefendible el programa con el que se ha comprometido ante el Jurado Nacional de Elecciones con el pueblo peruano. Es decir, económicamente es insustentable esa argumentación. Políticamente es inviable la posición del señor Castillo y además teóricamente han fracasado en todos los lugares donde han querido implantar esa posición económica del estatismo y del nacionalismo. En consecuencia, me preguntas a mí personalmente, yo creo que en la primera vuelta todos tenemos derecho a escoger a nuestros candidatos y a nuestros partidos políticos. Pero en la segunda vuelta hay que ser nosotros absolutamente claros para que en nombre de los principios democráticos de libertad, de justicia y aún con el riesgo de equivocarnos, pueda salir la señora Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Y lo digo sin ambajes, sin temores y para defender mi posición. Yo no soy... Omar Quesada, pero ¿y el APRA en sí ha habido, digamos, alguna conversación al respecto? No, el partido ha tenido una posición como que dejar en libertad a cada uno, pero en una segunda vuelta uno tiene la obligación ciudadana de preservar un sistema político que te garantice la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y además la libertad del ejercicio político. Y creo que en democracia sí podemos mejorar, como lo demostró el APRA, mejorando las condiciones económicas del Perú. Esa es mi posición. Así es que yo, si es que tú me preguntas, yo creo que la señora Keiko debe ser la presidenta del Perú. Me ha quedado clarísimo, me ha quedado clarísimo. Omar Quesada, un placer como siempre, maestro, gracias. Un abrazo, gracias Cristian, saludos. Gracias.